iluminarse, estar iluminado, es comprender completa y absolutamente la innecesariedad de la iluminación. Que cuando lo ves, te das cuenta de que siempre hemos estado iluminados. Que era solamente una percepción mental la no iluminación. Era una ficción mental, era una ilusión mental. Que realmente siempre, 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 siempre estamos iluminados. Incluso cuando podemos sentir que nuestra vida se va por derroteros tremendos, de noches oscuras, de depresiones durísimas, y que parece que hemos perdido el camino, pues incluso ahí seguimos iluminados. Y es simplemente verlo, darte cuenta. Y ese darte cuenta, ese verlo, va unido, eso sí, a un sentimiento profundo, a una sensación profunda, a un discernimiento profundo, que no puede ser denominado de otra manera que aceptación. Esa innecesariedad de iluminación, cuando te das cuenta, va unido como experiencia vital a la aceptación. Es un momento en el que todo lo que hemos sido se rinde. A mí me gusta decir metafóricamente que sacamos la bandera blanca. Ya está. Se acabó la lucha. Se acabó el conflicto. No hay nada por lo que pelear. No hay nada con lo que luchar. No hay nada que conseguir. No hay nada que lograr. Porque ya somos. Punto. Lo ves, lo sientes, lo percibes. Lo percibes en ti y lo percibes en todo. Y la única palabra que eso lo resume es la aceptación. Una aceptación plena. Una aceptación que lleva a vivir sin queja. No hay queja ante la vida. No hay juicio de la vida. No hay condena de la vida. Lo que la vida pone por delante, uno se unifica con la vida y lo hace suyo. Uno o una lo identifica con la vida, se unifica con la vida y lo hace suyo. Y ya está. La iluminación, además de su innecesariedad, porque ya lo estamos, basta con verlo, va ligado a la aceptación, y la aceptación no es resignación. Resignarse es decir, bueno, vale, ¿qué se va a hacer? Lo acepto porque no hay otro remedio. No tengo otra alternativa, así es la vida. Pero claro, cuando se dice eso de acepto, ahí no se está aceptando realmente. Ahí por dentro no hay una aceptación. Ahí hay una especie de ya de sometimiento, de subordinación, como cuando en una pelea el ejército es vencido. Bueno, pero no es que tú te hayas rendido voluntariamente. No hay un acto consciente de rendición. Eres derrotado, que es distinto. Y eso no es aceptación, eso es resignación. La aceptación, ineludiblemente, para que sea tal y no sea resignación, tiene que ir unido a la confianza en la vida. Cuando se confía en la vida es cuando de verdad se acepta. Y confiar en la vida, ¿qué es? Saber que la vida es sabia, saber que la vida es amorosa, saber que la vida es un milagro, saber que en la vida todo encaja, que en la vida nada sobra ni falta, que en la vida todo tiene su porqué y su para qué ligado a nuestro proceso conciencial evolutivo. El convencimiento absoluto, el entendimiento también completo de que esa vida fluye, refluye y confluye en el amor, y que no se sale jamás de ahí, y que si algo se sale de ahí somos nosotros. El empezar a percibir que la vida es paz, que todo es paz, y que lo único inquieto éramos nosotros. Lo único inquieto éramos nosotros, porque todo es exactamente como tiene que ser. Todo es, entre comillas, perfecto. Hay muchas personas que me dicen, pero Emilio, ¿tú cómo puedes compartir que todo es paz? Que todo está lleno de paz. ¿Tú no ves la tele? Digo, no, yo la verdad es que no veo la tele. Dice, pues por eso dices lo que dice. Digo, mira, no hace falta ver la tele para saber lo que vive la humanidad. Vosotros como yo sabemos de sobra en lo que consiste. Es como, valga el símil, ir percibiendo que la vida es un río en el que vamos, en el que voy, en el que vais, en el que todos vamos. Desde el punto de vista de la conciencia individual en la que todavía estamos, un río en el que vamos. Y cuando vamos en ese río, es muy común que por la conciencia individual, esa conciencia individual que nos lleva a hacer cosas, a sentir que es necesario hacer cosas, el
está muy vinculado a la idea de que hay que llegar a algún sitio, a la idea de meta, a la idea de esfuerzo. Todo eso precisamente cuando la iluminación llega te das cuenta que eran tonterías, que no hay meta ninguna, que no hay nada por lo que esforzarse. Pero cuando estamos todavía en el lío, en esa necesidad de esforzarse, de llegar a algún sitio, de entender que hay algo en el futuro o más allá donde tenemos que llegar, en lugar de darnos cuenta que ya está todo aquí, pues bien, como sentimos esa necesidad de ir a algún lado, en el río de la vida, ¿qué es lo que hacemos? Nadamos. Y la vida es divertida, porque cuando te empiezas a dar cuenta ves a muchas personas nadando contracorriente. Y es tremendo, claro. Nadan contracorriente de la vida. Oye, y no pasa nada, hay libre albedrío. Pero claro, nadar contracorriente de la vida hacen que vayan con la lengua fuera. Es su decisión íntima y, por supuesto, el mayor de los respetos. Pero eso genera mucho sufrimiento. Genera ofuscación, genera frustración, genera tristeza. Uno quiere ir a algún lado y forja un mundo de objetivos, un mundo de metas, un mundo de deseos. Pero claro, la vida va a lo que va. La vida tiene su propio ritmo. La vida tiene su propio itinerario que se va haciendo en el aquí y ahora, que la mayoría de las veces no coinciden con esos objetivos, con esos deseos, con esas metas que esa persona se ha forjado. Y como no hay una coincidencia, esa persona se frustra y sufre. Y ves a esas personas que van nadando contracorriente y sufriendo mucho. Hay personas que van nadando contracorriente y hay un momento determinado que dicen, no, ya está bien. No tan intenso como cuando se nada en contracorriente, pero incluso nadando a favor de corriente hay un desgaste. Cuando aceptas, confías en la vida, se flota en el río de la vida. Y en ese momento ya no se nada, ni contracorriente, ni a favor de corriente. Simplemente se flota. Se flota. Tanto en el mar como en la piscina. ¿Os habéis percatado lo difícil que es hundirse? Intentar hundiros. Qué difícil es hundirse. A mí la sensación de meterme debajo del agua me encanta. Debe ser por vidas pasadas, digo yo. De sireno. Y me encanta meterme debajo del agua. Y además ya aguanto bastante, ¿eh? Tengo capacidad pulmonar y aguanto bastante. Pero el problema debajo del agua no es, para mí, estar sin respirar. Es evitar que me suba. Y os pasará igual a vosotros. Es dificilísimo que el agua no te suba. Yo en la piscina me suelo agarrar a una escalera de estas que sirven para salir y hago esfuerzo para que no me tire el agua para arriba. Y muchas veces he sentido interiormente qué difícil es no flotar. Porque el cuerpo entero, ¡plac!, el agua te impulsa para que flotes, te lleva a la superficie, ¿no? Y es divertido cuando te dejas llevar por el agua y de abajo vas hacia arriba y eres como una especie de muñequito, ¿no? Hace pla, pla. La cabeza sale y entra, y poco a poco se va estabilizando. No sé por qué normalmente siempre el agua se queda aquí. Pero lo cierto es que el agua te tira para arriba, porque todo te lleva a flotar. Pues bien, en la vida, precisamente, la vida es flotar en ella. Eso es vivir. Mientras que nadamos, no estamos viviendo. Poco a poco vamos recordando lo que somos, y lo que denominamos iluminación es lo que siempre hemos sido, y consiste simplemente en flotar. Se flota en el río de la vida. Y cuando se habla de flotar en el río de la vida, ocurre algo también que sigue siendo divertido, porque la experiencia humana, la verdad, es que es muy divertida. Porque aún sigue estando ahí la mente, aún sigue estando ahí el ego, aún sigue estando ahí, ¿eh? Incluso cuando se empieza a flotar, el ego y la mente aún aparece. Al menos en ramarazos, ahí está. Cuando se flota en el río de la vida y cuando de verdad uno se deja ir, cuando se produce esa rendición interior, que es consecuencia no de la resignación, sino de la confianza plena hacia la vida amorosa y la vida que es un milagro, cuando eso se produce, cuando se flota en el río de la vida, hay un momento inefable en el que ya no hay un río y tú. Tú ya no flotas en el río de la vida, sino que te has convertido en el río. Te has convertido en la vida.